En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en @BlueRadioCo. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. El novelista polaco Joseph Conrad decía que una caricatura es poner la cara de una broma en el cuerpo de una verdad. Hoy en Blue Radio. Amigos de Blue Radio, los saluda Hablado y los quiero invitar esta noche a una tertulia de buenas conversaciones en Bla Bla Blue. Hablaremos de caricatura, del humor, de periodismo y de lo que ustedes nos pidan. Los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes, María Macausland. ¡Hey! Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, María, a todos. ¿cómo vamos? ¿Cómo Bien, vamos, María? Mauro. Como siempre, Bien. feliz de cumplir esta cita 10 de la noche con todos ustedes. Así es. Estamos en Bla Bla Blue. Arrancamos para acompañarlos. Siempre vamos de lunes a jueves, desde la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora de nuestro programa, invitados de lujo. Hoy les tenemos un invitado que cuando lo llamamos nos dijo, píntela que yo se la coloreo. Entonces ya lo vamos a presentar. Eso en la primera hora. Sí. Ya casito. Y después de la primera hora de esta super conversación, no se me vayan a ir, porque después de las 11 le tenemos el tutorial radial que no se puede perder. Hoy, instrucciones para que la vida sea más linda. Y para eso estará con nosotros mi amiga divina, mi colega del alma, Linda Palma. Ahí estará con nosotros después de las 11. También después de las 11 viene Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su hermosa campaña Salvemos a nuestros emprendedores. Siempre 3 iniciativas que cada noche nos trae Ana Milena. Y ojo, la nueva sección de Bla Bla Blue. Un like de María Macausland. Porque mientras descubren la vacuna, María tiene descubrimientos musicales para todos nuestros oyentes. Exactamente, Mauri, descubrimientos colombianos, que es lo más bacano. Y hablando de oyentes y de toda esa gente que yo voy descubriendo después de las 12 de la noche, son ustedes, nuestra familia, los oyentes de Bla Bla Blue, los que se toman la palabra en el, anoten, 316-692-5274. Esa es la línea de Bla Bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, Mauro. Así es, María. Y como hoy es miércoles de música de los 90, pues empezamos con un exitazo de 1999, Joe Vasconcelos. ¡Bienvenidos! Dejo huellas en mi corazón, y aunque todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, vas a ver.
Hay mucha gente que lleva muchos días sin dormir, para eso estamos aquí acompañándolos en estas conversaciones para gente despierta. Bueno, me confirman que nuestro invitado ya está listo, lo pueden ver ustedes en nuestra transmisión. Estamos en Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia, ahí nos pueden localizar, métanse ya mismo, estamos en vivo en Facebook Live. Bueno, nuestro invitado esta noche es un gran periodista, caricaturista, es ilustrador, en un país lleno de gente ilustre, eso sí, y es que definitivamente Colombia pareciera que la caricatura fuéramos nosotros como una caricatura de otro país en el que, no sé, creemos que nosotros vivimos, sí, parece esto una caricatura, es que todo uno le da la noticia. Bueno, mejor recibamos con un fuerte aplauso a Vladimir Flores. Hablado, bienvenido a Bla Bla Bla, señor, buenas noches. ¡Bravo! Hola, buenas noches, muchas gracias, me encanta estar aquí en Bla Bla Blado. Sí, señor. Oficialmente rebautizado el programa, pero sabes, me gusta, tiene su picante. Sí, suena bien, suena chévere. Bueno, Pues Vlado, bienvenido. ¿cómo va? Bueno, muy bien, María, qué bueno volverte a ver después de tanto tiempo que no nos vemos directamente. Te veo mucho ahí en el show Caracol y en todas esas cosas, como siempre, con tus apuntes y tus daticos amables. Y Mauricio, pues muchas gracias, me encanta estar aquí en este espacio que han compartido personajes tan importantes. Yo sé que cuando ustedes en las emisoras se quedan sin relleno, dicen, bueno, llamemos un caricaturista, entonces bueno, aquí estoy ayudándole. No, ¿cómo va a decir eso? No, señor, no es cierto. Aquí nuestros invitados son muy especiales y están preparados desde la semana anterior. Vamos a decir que el productor lo llamó esta mañana, ¿no, señor? Desde la semana pasada. En realidad Oiga, fue esta tarde. esta tarde. Óigame, Vlado, encuentro un trino de @FloresJosé, que es uno de los columnistas de semana.com, y me pareció chévere esta frase que publicó en su cuenta de Twitter el 19 de mayo. Dice, declarar el Carriel Patrimonio Nacional es una de las prioridades del Congreso colombiano durante la peor pandemia del siglo. La caricatura que dibuja nuestra realidad política supera lo que sería una caricatura producto de la ficción. Somos una caricatura de la caricatura. Hágame el favor esta frase, José Fernando. Sin duda, es que aquí los políticos como que se empeñan en dejarnos sin trabajo a los caricaturistas, quitándonos el tema y quitándonos los personajes de todo lo que vivimos, ¿no? Entonces uno oye congresistas que resucitan a la Unión Soviética, funcionarios que dicen que van a viajar a zonas apartadas del país y esas zonas apartadas son San Andrés y cosas así, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos se empeñan, presidentes que están empeñados en graduarse como presentadores de televisión, quieren también dejar sin trabajo a la gente de la televisión que se gana la vida de una manera más interesante. Y así, no, y pero así es que, seguimos, ¿no? Pero volado. No, pues que a Calero le dio COVID. Entonces, pues ya están buscando de pronto quien le ayude. Algún reemplacito por ahí, claro. No, pues, entonces debían nombrar a Duque, en lugar de presentar, que lo nombren cónsul en San Francisco, fue que estuvo Calero. Que lo nombren cónsul por allá. Si quiere reemplazar a Calero. Ay, no, muy bueno. ¿Qué tal eso, María? Vlado, no, pues bienvenido al programa, qué maravilla, y es tal cual como lo dicen, vivir en un país que da tanto todos los días de qué hablar, y pues usted lleva, si no estoy mal, más de 30 años plasmando en dibujos todo lo que sucede aquí en este país, y le pregunto, ¿hace más fácil su trabajo que ocurra tanta cosa todos los días? Sí, no. En teoría pareciera que fuera más fácil, pero a la larga, si uno se pone a verlo con cabeza fría, las cosas terminan repitiéndose. Y probablemente no sean exactamente las mismas cosas, pero es la misma insensibilidad, la misma falta de presencia del Estado, el mismo cinismo de los funcionarios, la misma corrupción, la misma violencia, probablemente con otros actores o con otras caras o con otras placas de carros, pero siempre es como un círculo pernicioso, ¿no?
Claro, totalmente. Y me imagino que al final, porque la caricatura está hecha para ser muy crítica y la crítica es para poder abrir los ojos, generar un cambio, motivar a eso y pues se vuelve un círculo vicioso que cansa. Entonces, en que encuentra inspiración como para seguir ahí dándole. Pues lo que pasa es que cuando uno hace un trabajo periodístico como el que hace uno con las caricaturas, recordemos que eso es un trabajo como una columna, una caricatura es como una columna solo que gráfica. Y en esto uno no depende de la inspiración, sino de la disciplina y del trabajo. Yo no dibujo cuando se me ocurre, cuando me inspiro, como podía hacerlo eventualmente un músico o un pintor, Claro. sino que yo tengo que dibujar porque tengo un cierre, yo tengo que mandar las caricaturas un día de la semana a una hora determinada. Entonces, ahí la inspiración, como en la mayoría del trabajo creativo, la inspiración ocupa un espacio, pero no es lo más importante. La parte más importante es el trabajo. De hecho, creo que era Picasso el que decía que la inspiración existe, pero es mejor que cuando llegue te encuentre trabajando. Sí, esa frase es buenísima. Bellísima Esa frase, ¿qué tal? es buenísima. Pero usted siempre ha sido así de disciplinado, o cuando usted inició, cuando era niño y cuando empezó a descubrir que usted tenía buen trazo, ¿ahí qué? ¿Eso lo vio como un hobby? ¿Cómo fue su proceso para llegar al dibujo, a la caricatura? Bueno, para mí eso fue una forma de autodefensa, como diría hoy por ahí algún político. Sí, porque yo al que no me gustaba lo volvía muñeco. Entonces, yo era el más chiquito del salón cuando estaba en el colegio y me matoneaban, me la montaban, como decíamos en esa época que no existía la palabra matoneo ni el bullying, entonces era la montadera que había, ¿no? Entonces, claro. Me dibujaba, a mí me molestaban, me cascaban, porque eran todos más grandes y yo no hacía ejercicio ni deporte y yo me salía como del esquema de los otros muchachos del salón y yo me quedaba más bien con mis amigas, con mis compañeras, hablando paja y oyéndoles sus historias de amor y de todas estas cosas. Y entonces cuando ellos me matoneaban, yo lo que hacía, como no podía defenderme a la fuerza porque era más chiquito, yo los dibujaba orejones, muelones, patones, sudando, escurriendo babas, etcétera. ¿Y alguna vez se lo mostraba? Claro, claro, porque es que esa era la gracia. La gracia era que yo los dibujaba y les mostraba a ellos y al resto del salón la caricatura de ellos ridiculizados y entonces ellos ahí quedaban en evidencia y se calmaban por un rato, pero después volvían a meterse conmigo y yo volvía a dibujarlos y así pues, entonces así empecé. Evidentemente era una cosa muy informal, muy de aficionado, hasta que ya después la cosa tomó otra dimensión en una etapa más adelante en mi vida. Bueno, acaba de temblar en Colombia, ya vamos a dar información acerca de... Es que cuando Oblado habla, eso tiembla todo el mundo, pone a temblar a más de uno. Ya vamos a dar el reporte del epicentro y qué tan fuerte se sintió. Ya reportan desde Medellín, está reportando temblor. Vamos ahora con nuestro servicio informativo de Blue Radio a contarles a nuestros oyentes cómo ocurrió esto. Bueno, la infancia suya nos contaba Oblado, ¿ocurrió en Armenia? ¿Tengo entendido? ¿O hasta cuándo vivió usted en Armenia? Yo nací en Bogotá, pero viví en Armenia desde que tenía 1 año hasta los 13. Allá aprendí a dibujar. O bueno, empecé a dibujar, todavía estoy tratando de aprender. Y a los 13 años volví a Bogotá y ya después aquí he desarrollado mi carrera, aquí estudié el colegio, aquí estudié diseño publicitario, aquí acabo de terminar la carrera de publicidad, decidí retomarla después de viejo. Yo empecé a estudiar publicidad en los 80, la abandoné, me fui a estudiar diseño publicitario, terminé
después hice un curso de diseño gráfico en Holanda y después no había vuelto a estudiar y después hace poco menos de 2 años resolví regresar a la Tadeo a terminar la carrera de publicidad, porque como los políticos nos quieren quitar el puesto a los caricaturistas, dije, tengo que tener un plan B. Entonces, de pronto termino de publicista. ¿Y la terminaste ahora en cuarentena? Sí, qué pereza. Con lo rico que es ir a clase, no, de verdad, esto es una chanda. Esto, la cosa por computador, sería más rico estar con un máster en ustedes hablando paja allá, sí, eso es cierto. Allá en los estudios de Blue Radio, que son tan bonitos. Total. Y tan modernos, y no estar aquí por un computador, que el sonido, que la vaina, que el retorno, que todas estas carajadas. Entonces, sí, la terminé, entonces ya tengo plan listo por si los políticos me desbancan de la caricatura, entonces yo desbanco a Hassan como publicista. A Hassan Nasrallah, claro. Perdón, como publicista, no, porque ellos dicen, me dedico a la pedagogía. Me dedico allá. Sí, ahora está diciendo Hassan que le jala la pedagogía. Ahora que le están enseñando. Yo también puedo de pronto ser pedagogo, vaya uno a saber. ¿Pero le ha interesado eso en algún momento o no? ¿Le ha interesado enseñar? ¿Le han pedido que dicte clases? ¿Tiene algunos pupilos de pronto, Vlado? Yo di clases hace como 20 años en la Javeriana, di clases en la Facultad de Comunicación, daba clases en una materia que se llamaba Comunicación Gráfica, que era como diseño de publicaciones. Di clase un par de semestres, porque después me fui a vivir a Estados Unidos, pero sí di clases allá. Y esa parte de profesor, ¿cómo hacía como con la paciencia para no querer, como esa crítica, y como que ese ojo crítico que siempre tiene, cómo hacía ahí para de pronto disfrazarlo un poco en clase? No, pues de todas maneras era una experiencia interesante, era otra cosa porque era más, era un tema más de diseño y de concebir gráficamente las cosas periodísticas, entonces era otro tipo de trabajo, que de todos modos era muy, muy interesante, era otra perspectiva, porque yo me he movido en el periodismo de opinión, pero también he diseñado muchas publicaciones. Yo diseñé la revista Soho, la revista Gato Pardo, rediseñé el periódico hermano de ustedes, El Espectador, en el año 98, rediseñé la revista Cromos, he diseñado periódicos en Armenia, en Neiva, en Cartagena, aquí en Bogotá, en fin, ¿no? Yo he estado en Pereira, he estado trabajando mucho en diseño y pues esa es la parte menos conocida probablemente de mi trabajo. Ajá. Bueno, Vlado, ya tenemos el reporte del sismo registrado en Colombia. Le damos paso a nuestro director de servicio informativo, Ricardo Espina. Buenas noches. Cuéntenos, por favor, la acerca del noticia del sismo que momento ocurrió en Blue Radio. Hola, Mauro, buenas noches. ¿Sintió el temblor? Sí, señor. Aquí estamos con Vlado, ¿no? Que pone a temblar a más de uno. Y tembló en Colombia. Duro. Y lo reportaron en redes sociales. María, Vlado, buenas noches. Sí, un temblor de magnitud 5.3 de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro entre los departamentos de Santander y Norte de Santander. Por eso ha sido sentido de forma tan fuerte en Bogotá, en Medellín, en Santander, en Bucaramanga, también nos están reportando en Ocaña, y tenemos que decir que a esta hora las comunicaciones están difíciles, pero ya tenemos contacto con Javier Rodríguez. Javier, buenas noches. ¿Cómo se reporta a esta hora el fuerte sismo de magnitud 5.3 en el oriente del país? Hola Ricardo, buenas noches. Fue durísimo el temblor que se presentó, epicentro en el municipio de Jordán Sube, es en todo el cañón del Chicamocha, aquí en el departamento de Santander. 5.4 es el reporte preliminar de la red sismológica, pero se sintió sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga, en Ocaña, en Cúcuta. También hay reporte de Tunja, de Bogotá, de Sogamoso, Barrancabermeja y la zona del Magdalena Medio. En Antioquia, Medellín, es el reporte inicial.
Sí, Javier, mire, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está informando a esta hora que, de acuerdo con el reporte preliminar, se presentó un sismo, como usted lo dice, en magnitud 5.3, el epicentro muy cerca de Piedecuesta. Esta es una zona de alta sismicidad. Históricamente la Mesa de los Santos, históricamente ese sitio, esa zona del país ha tenido una muy constante actividad sísmica. Y un dato adicional e importante, la profundidad del sismo, 159 kilómetros, es decir, no fue superficial, fue profundo, y eso seguramente hará que no tengamos reportes de daño ni de personas lesionadas. Inicia hasta ahora, dice la Unidad para la Gestión del Riesgo, el barrido de entidades en donde los departamentos en los que fue sentido este temblor exactamente a las 10 de la noche y 22 minutos. Eso lo que nos puede reportar a esta hora la Red Sismológica de Colombia y lo que está ocurriendo en Santander. Intentamos conectar a Ocaña, Cristian Santiago, para saber si podemos tener el reporte, pero podemos ver además que en algunos sitios, por el susto, Mauro, usted y los oyentes de Bla Bla Blue entenderán, 10 y 22 de la noche, en medio de lo que significa la pandemia, hay que saber cómo actuar, ¿no? Porque hay que tener mucha precaución, hay que mirar cómo estamos atentos a la radio y saber de qué manera vamos a movernos en unas circunstancias como estas, porque no es un momento habitual y hay que, sobre todo, conservar la calma, la tranquilidad. Sé que se sintió muy fuertemente en Bogotá, se ha sentido fuertemente en Medellín, se ha sentido muy fuertemente en otras regiones de Colombia, pero por ahora el reporte que nos entregan nuestros corresponsales es que no hay daños materiales. Sí, un gran susto, sobre todo en el oriente de Colombia, en Bucaramanga, en Barrancabermeja, también en la zona de Cúcuta, en el Catatumbo, en norte de Santander, y se suma todo esto a los sismos que se han sentido en las últimas horas en el continente. En Ecuador, por ejemplo, hoy se han reportado 3 sismos en esta madrugada, 2 de ellos en la provincia del Oro y el otro en Manabí, y también se suma a un sismo que tuvo como epicentro el estado Guerrero, en México, muy cerca de la Ciudad de México, de la capital, de magnitud 4.8, en una zona que también tiene una muy alta sismicidad. Pero por ahora el reporte, don Mauro, María y Vlado, es que la magnitud de este sismo ha sido de 5.3 grados, la profundidad bastante alta, bastante fuerte, 153 kilómetros, es decir, que no es superficial, y tuvo como epicentro la zona cercana al municipio de Piedecuesta, en Santander, a las 10 y 22 minutos. Estaremos ampliándoles en cualquier momento, estaremos regresando en cualquier instante aquí en Blue Radio contándoles desarrollos. Hay novedad además a esta hora, y modifica el Servicio Geológico Colombiano la magnitud, la aumenta un poco y dice que en principio los sismógrafos indican que la magnitud fue de 5.5. El epicentro ya está un poco más preciso y está localizado a 7 kilómetros de la cabecera urbana de Zapatoca, en Santander, latitud 6.83, longitud 73.21, el epicentro, y como lo decimos, muy cerca de la profundidad porque fue de 149 kilómetros. Estaremos desarrollando en minutos, qué vergüenza interrumpirles, pero cuando hay información aquí en Blue Radio también la tienen, y seguimos escuchando la historia de Vlado, una historia muy interesante en su paso por el periodismo y por la caricatura. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. 36 minutos, estamos esta noche en Bla Bla Blue, así que manténganse conectados porque los mantendremos informados acerca de este sismo. Esta noche nos acompaña Vladimir Flores Vlado, gran caricaturista de la revista Semana, periodista y un hombre de una lengua también súper fuerte. Él nos ha dicho ya varias cosas esta noche, nos ha comentado acerca de su paso por la caricatura o por sus inicios de la caricatura desde el colegio, contándonos que al que le caía mal, figuraba su dibujo, su monigote. Porque de todas maneras, Vlado, el humor sigue siendo un arma, ¿no? Y además es un arma letal porque si uno no se ríe, le van a decir, es que usted tiene mal sentido del humor. Es que usted no entiende. Es que, como decía Roberto Gómez Bolaños, la risa es el triunfo de la inteligencia. Y el que no se ríe, pues lleva, ¿no?
Así que o uno ve algunas de sus caricaturas y si la rechaza es porque de pronto no puede tener sentido del humor o no la entendió o de pronto sí le está afectando lo que usted le está diciendo de una manera muy seria pero en tono humorístico, Vlado. Bueno, pues la verdad es que uno muchas veces con las caricaturas, en el caso mío, muchas de mis caricaturas no son chistosas porque es que la situación de este país en muchas circunstancias cuando uno la refleja en una caricatura, no, la situación no es chistosa, la situación es más bien dramática y eso lo obliga a uno a hacer caricaturas que son dolorosas, que son indignantes, que son rabiosas, porque así es nuestra realidad. Y yo creo que hay estilos de caricatura, hay caricaturistas que siempre buscan el chiste. Yo trato más bien de buscar opinar. A mí me interesa más opinar que hacer el chiste. Si un chiste se cuela por ahí y complementa la opinión, está bien. Pero lo importante es que la gente entienda cuál es el punto de lo que uno quiere decir, de lo que uno quiere criticar, de lo que uno quiere comentar. Más allá de que simplemente haga un chiste, porque a veces cuando uno está todo el tiempo en plan de chiste, las cosas pierden relevancia, las opiniones pierden peso. Entonces hay que dosificar eso desde mi punto de vista. Por supuesto, respeto otras aproximaciones a los temas, pero yo creo que los caricaturistas no deberíamos ser como recreacionistas de la tragedia, ni válvula de escape, ni creernos esas cosas que algunas veces nos han metido el cuento de que es que nosotros somos la válvula de escape de la sociedad. Y no, qué válvula de escape, ni qué exhausto, ni qué nada. Nosotros tenemos una responsabilidad y es aportarle a la gente otros ángulos, otras perspectivas para que el lector saque unas conclusiones. Totalmente. Y ahora que mencionas eso, Vlado, tú hablas de opinión más que de chiste, y para tener uno una opinión tiene uno que tener una voz definida, un tinte, algo que lo componga a uno y que le dé voz, y para eso me imagino que tiene que ver tu vida, tu adolescencia, que ya vimos también esa parte en el colegio, pero para eso me remonto a Armenia. Tú eres uno de 4 hermanos, creciste con cierta realidad económica. Vamos a transportarnos un momento allá y a ese Vlado joven. ¿Cómo empezabas a percibir el mundo? De cómo era ese momento. No, yo siempre he sido inconforme, inquieto. Entonces, cuando los profesores no daban bien la clase, cuando los profesores de alguna manera caminaban de cierto modo, cuando decían burradas, etcétera, yo reflejaba eso porque uno como estudiante refleja la situación del poder, ¿no? Y ahí, así como hoy en día critico o comento lo que hacen los que detentan el poder, en ese momento los que detentaban el poder eran los profesores en un caso, claro, y los estudiantes más grandes, ¿no? Los estudiantes mayores que también, pues para mí eran más poderosos. Entonces mi defensa eran los lápices, este instrumento que nunca me abandona. Entonces ahí siempre ha sido esa confrontación del poder. Lo mismo que cuando estuve en el ejército, yo dibujaba a los tenientes, a los oficiales y tal, y todas esas cosas. Entonces siempre ha sido eso mismo, es esa posición rebelde, esa posición de inconformidad con las cosas con las que uno no está de acuerdo. Vlado, pero dice que uno para hacer esto tiene que de pronto rechazar un poco al poder. ¿Se le ha acercado a usted el poder como para tratar de hacer relaciones públicas y que usted de pronto no les dé tan duro con sus trazos, con sus caricaturas? Como de rodearlo, como de invitarlo, como, Vlado, qué bueno, seamos amigos. Lala, tienes que pasar por la finca, carajo. Seguro. Hay políticos que se acercan y de alguna manera
creen que por tener cierta proximidad con uno, compran un seguro. Y entonces, después, cuando meten la pata, esperan que uno no les cobre la factura por meter la pata. Y me ha pasado con personas importantes de la política que me dicen, es que usted es muy querido en privado, pero me casca mucho en público. Y yo le digo, es que cuando estamos en privado somos dos personas, y cuando estamos en público usted hace su trabajo y yo hago el mío. Y si usted mete la pata en su trabajo, pues me está dando papaya a mí, y ahí yo me tengo que olvidar de que usted es amigo, cercano, conocido. Claro, porque ahí está, lo único que uno tiene en la vida, en este oficio, es la credibilidad. Y esa credibilidad solo se sostiene con independencia. Más allá, porque a veces se habla de la objetividad, y la objetividad en el periodismo es un mito. La objetividad es imposible, no existe. Lo que existe es el balance en un momento dado, y lo que sí es inevitable para la credibilidad de cualquier periodista en cualquier campo que se desempeñe es la independencia. A mí ningún político puede decir que yo he dejado de decir o he dicho algo a cambio de un favor, de una palanca, de un puesto, de una invitación, nada de eso. Cuando yo fui, por ejemplo, yo fui editor de tecnología, de informática en la revista Semana, hace bastantes años. Y cuando me invitaban a algún evento y tal, yo siempre le decía a la persona que lo invitaba a uno, yo le decía, el hecho de que esté aquí no quiere decir que vaya a escribir sobre esto, porque puede que no me guste, puede que no me llame la atención, o puede que le vea un defecto. Si ustedes están lanzando un nuevo teléfono y este teléfono no me gusta, yo totalmente de acuerdo. Voy con esa condición. Entonces iba con esa condición, y había temas sobre los que no escribía, así fuera a la rueda de prensa o a un lanzamiento en Miami o en Cartagena, o un almuerzo, cualquier vaina de esa. Eso no lo comprometía a uno, y así debe ser en todo. Si yo me tomo un tinto con un político, no puede esperar que a raíz de ese tinto entonces ya somos íntimos, y si mete la pata yo me hago el pendejo, ¿no? Total. Sí, al final se vuelve como ese jalón de orejas necesario, ¿no? Como todo el tiempo hay alguien que está pendiente para recordarnos como, mira, pasó esto, vamos a recapacitar, como poner la lupa sobre lo que va pasando, pero obviamente volvemos a la crítica, pero la caricatura nunca puede ser un elogio. Sí, yo creo que hay ocasiones en que las caricaturas son elogios, pero más generalmente no al poder, porque en el poder ya hay hazanes, y ya hay ministros, y ya hay personas especializadas que lo hacen mucho mejor que uno. Pero cuando, por ejemplo, Egan Bernal se gana el Tour de Francia, uno como no le hace una caricatura de homenaje, ¿no? Total. Cuando un juez toma una decisión valiente contra alguien, uno como no le hace un homenaje. O en casos más dolorosos, cuando alguien cae en cumplimiento de su deber, como los soldados que eventualmente mueren asesinados por los grupos armados, por los narcos, por los guerrilleros, por cualquier otra circunstancia de esas dolorosas, uno les hace cierto homenaje. O cuando don Guillermo Cano fue asesinado, yo al año le hice una caricatura para conmemorar su primer año de muerto, que era un homenaje, y fue una caricatura muy sentida y muy bonita, que fue premiada con el Premio Nacional de Periodismo del CPB, que fue el primer premio que yo me gané. Entonces, a veces esos homenajes pues también son válidos, pero normalmente en la esfera del poder, en la esfera de la política,
hay unos lambones que se dedican a hacer homenaje, entonces los caricaturistas tenemos que hacer contrapeso. Otra cosa, claro. El antihomenaje, claro. Vlado, ¿en algún momento lo ha llamado algún abogado a reclamación prejurídica por injuria, calumnia y esas cosas que se inventan para tratar de cortarle las alas o partirle el lápiz? Me han insinuado que me iban a demandar una vez, por ahí en el año 95, hice una caricatura sobre porque han capturado a uno de los capos del cartel de Cali, yo no recuerdo, tal vez fue a Gilberto Rodríguez Orejuela, y yo pinté un político al que le estaban dando la noticia, del político decía, ¿y hay peligro de que hable? Y ese político me contaron a mí que me iba a poner una tutela y alguien le dijo, no hermano, no la ponga porque la pierde. Entonces, a veces hacen reclamos desagradables, y pues antes de que existieran las redes sociales era más como la llamada a la revista o cosas de esas, y ahora después cuando ya hay tanta explosión de opiniones en las redes sociales, pues ya vienen los trolls, los insultos, las amenazas. Uy, claro. Uy, qué jartera eso. A veces, qué jartera. A veces veladas, a veces más directas, y pasa, pero ocurre, y dicen muchas cosas a las cuales uno no tiene que ponerles cuidado, porque si no, no podría trabajar. Sí, no, totalmente. O sea, palabras necias, oídos sordos, y más ahorita en redes sociales, que es muy fácil poner comentarios y simplemente no dar la cara e ir a esconderse. Y más cuando ya hay alguien como tú, Vlado, que se va volviendo parte como del imaginario de todo el país, y con eso me refiero también a los personajes que has ido creando. Yo creo que no hay nadie que no conozca a Aleida, ese personaje que ya uno se la imagina, uno ya se imagina su universo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ese personaje te acompaña? ¿Tú vives la vida con diferentes visiones? ¿Esto cómo lo vería Aleida? ¿Ella duerme, se levanta contigo? ¿Cómo es esa dinámica? Eso es más o menos así. Uno vive como con... Yo tengo como distintos radares, ¿no? Entonces, claro. Tengo un radar para la política, tengo un radar para la estética, para el diseño, tengo un radar para la publicidad, porque hay cosas que me llaman la atención, y tengo una antenita especial también, un radar para las cosas de Aleida. Yo las mantengo todas prendidas simultáneamente, y de pronto... O sea, tiene múltiple personalidad. Claro, y de pronto alguna de esas... Más o menos. Entonces uno dice, uy, aquí hay una Aleida. Aleidazo detectado. Entonces, a veces tomo nota, hago un boceto, hago alguna cosa, y claro, yo vivo alerta porque yo he desarrollado una relación muy especial con las mujeres desde el colegio, y a veces las mujeres dicen cosas que a veces ya son una idea muy cercana a la caricatura final, o a veces son un buen comienzo y uno lo complementa y uno dice, uy, esto sirve para decir tal cosa, ¿no? Wow. Y a veces hay cosas que me pasan a mí como hombre que yo digo, esto no es sino cambiarle el género y queda una caricatura de Aleida, porque en el fondo los hombres y las mujeres nos parecemos más de lo que pensamos. Uy, pero es que yo he leído unas frases de Aleida que son, pero espectaculares. Yo digo, pues, oye, ¿Vlado dónde saca esta sitio? ¿De dónde saca esto? O sea, la parte femenina suya o el radar, como usted le está llamando, le funciona perfecto. 10:51, estamos en Bla 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 esta noche con Vlado, y llega un personaje que no es ninguna caricatura, es muy serio, se llama Simón Hernández, está aquí con nosotros en Bla Bla Bla. Bienvenido, Simón. Buongiorno, principessa. Stanotte t'ho sognata tutta la notte. Santa Marcina. Buenos días, princesa. Así Guido le demostraba su amor a esa amada que tenía en la película La vida es bella, una obra maestra del cine que nos recuerda que a pesar de las complicaciones y de los malos momentos, hay que aprender a ver el lado lindo de la vida. Guido era un hombre italiano descendiente de judíos que vivía en medio de la Segunda Guerra Mundial.
conoció a una mujer, la mujer de sus sueños. Al final se enamoraron y tuvieron a un hijo, Josué, y en medio de la guerra fueron llevados a un campo de concentración. Pero Guido siempre encontraba la manera de sacar algo positivo de cada situación, sin desperdiciar ningún instante para poder ser feliz y hacer feliz a su familia. Una vez, en el campo de concentración, pues Guido dijo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Así que dijo, bueno, me voy a inventar un juego. Le voy a hacer creer que todo se trata de una dinámica en la que él solo ganará si no se deja ver por los guardias alemanes. Y para hacérselo creer, se inventó la meta de 1000 puntos. Y que si los conseguían, se ganaría él, su hijo Josué, un tanque blindado y se podrían ir de ahí. Una historia que es una prueba de que el amor, la familia y la imaginación conquistan casi todo. Porque la vida es bella y también muy linda, como nuestra invitada de la segunda hora de Bla Bla Blue, Linda Palma, que nos hablará de su primer libro, La vida es linda, y nos dará esas instrucciones para que la vida sea así, más linda, tal como lo canta Miguel Bosé en esta canción. Nos escuchamos a las 11 de la noche en Bla Bla Blue. Linda, corazón de seda, linda, antes que suceda, antes de tenerme dentro, escucha. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Roda sem sol, trova sem dó, uma brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada através. 10 de la noche, 54 minutos. Los miércoles en Bla Bla Blue, la música es de los años 90. Esta noche estamos con Vlado, Vladimir Flores. Vlado, ¿usted pone música cuando hace sus caricaturas o necesita estar concentrado, estar en silencio? ¿Cómo es el proceso? Cuando estoy dibujando, mientras pienso la idea, necesito silencio. Mientras me formo bien la imagen en la cabeza de lo que voy a hacer, entonces digo, pongo a María aquí a un lado, a Mauricio al otro, ella dice tal cosa, él responde así, él tiene tal cosa en la mano, ella abre los ojos, etcétera. No, mientras me lo imagino. Cuando empiezo la ejecución práctica ya pongo música. Wow, ¿qué tal ¿Y qué todo? música O sea, oye? es todo un ritual. Sí, claro. ¿Qué música oye, Vlado? Yo varío mucho, yo oigo desde tangos hasta los Rolling Stones, pasando por Soda Stereo y pasando por Mozart, por lo que tenga. Tengo soy bastante ecléctico, no soy muy apegado a una sola cosa. Lo único que no se oye en esta casa es reggaetón, porque estallan los radios, aquí se dañan y la música, los parlantes se revientan, esa vaina. Entonces yo no, después de varios intentos y de varios parlantes reparados, ya resolví que no, y además mis pobres gatos se sentían una tortura horrible. Entonces reggaetón no hay, pero de resto se oye de todo. Yo oigo vallenatos, me encanta el binomio de oro clásico, el antiguo, el binomio de oro de los 70. Uy, de acuerdo. Dime pajarito. El de Rafael Orozco, el de Rafael e Israel. Y bueno, sí, y también pues obviamente hay otras cosas, pero me gusta, inclusive alguna que otra pieza de música de carrilera también tiene su gracia. Totalmente, sí. O sea, ¿qué tal? Algún día, Mauro, tenemos que hacer la playlist de Vlado aquí en Bla Bla Blue. ¿Qué tal? El crossover de Vlado, claro. El crossover de Vlado funcionó. Pero bueno, o sea, la música, todos los géneros que oyes es el reflejo también de esa manera tuya de ser como tan fluida, que se aprende como a llevar con lo que ocurre, pies en la tierra. Obviamente no se come el cuento, ya lo vemos, porque por eso es que está todo el tiempo con
tan ingenioso todo el tiempo, y precisamente en estos momentos complicados donde la gente se puede saturar con tanta noticia que el gobierno peleando con el gobierno local, ¿qué diría Vlado desde este nivel ya de caricaturesco para que aguantemos esta vaina? Porque estamos entre cuatro paredes y eso un día es un trino de una cosa y la otra, ¿no? Provoca reír o llorar. Pues, a ver, yo creo que es válido que los gobernantes tengan diferencias. Lo que no está bien es que las ventilen en público. Entonces, que se echan pullas, que entonces aquí, más o menos como diciendo, aquí mando yo, cada uno en su feudo, ¿sí? Y eso es como cuando, yo no sé, a muchos nos habrá pasado, pero cuando uno es niño y ve a los mayores peleando, ¿no? A los papás, a los profesores, a esto, uno se queda así y uno dice, ¿qué está pasando? Un momento, ¿no? ¿Quién manda aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a dejar ir a la fiesta? ¿No me van a dejar ir? ¿Me van a regañar? ¿No me van a regañar? ¿Estoy obrando bien o estoy obrando mal? Entonces, eso mismo creo que pasa a nivel gobierno, ¿no? Yo creo que ese toma y dame, ese tira y afloje entre las autoridades a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, no es bueno para nadie. Que tengan sus diferencias y se agarren de las mechas, pero que no nos enteremos, que muestren una actitud coordinada para que los ciudadanos podamos como sentir que hay una dirección, ¿no? Y no que se están peleando por coger el timón del barco en medio de una tempestad y no, que coja para allá, no, que coja para acá. Eso es como cuando uno va manejando y la gente le empieza a decir estupideces. No, por ahí no es, a la no, izquierda, por allá. a la izquierda, no, más adelante. No, por la otra izquierda, dele por la otra izquierda, es. Tal cual. Entonces, no, que por la extrema izquierda, dice el otro. Y entonces, así es muy fregado. Así, no, que la extrema derecha es la que no, entonces no. Entonces, yo creo que es válido, repito, que existan esas diferencias, pero que no las ventilen en público, que no se saquen los trapitos al sol, porque con eso no gana nadie. Con eso no gana nadie. Totalmente, bueno. Y yo creo que con ese cierre de ese panorama actual que estamos viviendo, nos podemos quedar, pero siempre con la importancia de poder tener la caricatura para poder reírnos un poco de esa realidad, porque al final para adelante vamos todos, al final en esto lo estamos viviendo absolutamente todos, y qué bueno contar con ese jalón de orejas necesario que Vlado, que nos das, con ese arte y ese don tan grande que tienes, así que muchas gracias. Bueno, me toca protestar por los que organizaron el temblor justo en mi entrevista, porque nos quitaron 15 minutos. Esos son mis opositores. Mis opositores que organizaron ese temblor para que nos quitaran 15 minutos de nuestra conversa. Yo me quedé iniciado, pero bueno, que ojalá vuelvan otra vez aquí a Bla Bla Blado. Sí, señor, aquí estaremos en Bla Bla Blado. 11 de la noche, un minuto doblado. Feliz noche, muchas gracias. Viene Javier Segura con las noticias, con la actualización del temblor que ocurrió a las 10:22. Y después de Voces y Sonidos, regresamos con Linda Palma, que nos va a enseñar cómo la vida puede ser más linda. Esto es Bla Bla Blue, ya regresamos. Nada demais, nada através, légua e meia, abraço incendeia.